eso, como muy masculina, entonces a los hombres eso no les encanta, o si no es que bueno, los hombres ahorita son como muy princesos, eso es como todos estos términos utilizados en la actualidad, y hoy justamente el tema con el doctor es: las testosteronas no son solo de los hombres. Vamos a ver si esto refuerza esto que dicen las mujeres. Digo las mujeres porque yo no he dicho nada de que se me ha elevado, digamos, esta masculinidad que las mujeres también tenemos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenida a Media Mañana. Katy, para mí un placer compartir contigo hoy y bueno, y con todos los radioescuchas este programa. Gracias como todos los miércoles por la invitación, es un gran placer. Y sí, fíjate que es bien importante lo que estás comentando. Recordemos algo, la vida se basa en el equilibrio. Todo en nuestro organismo, en un carro, en una fábrica, en un sistema, es el equilibrio. El equilibrio es fundamental para que las cosas funcionen. A mí me gusta mucho con las hormonas hablar como de las recetas. La sal es muy importante en una receta, igual que la pimienta y que el ajo, pero si ponemos poco o mucho de algunos de estos ingredientes, sencillamente vamos a modificar la receta original y los resultados pueden ser que a lo mejor nos queden mal. Entonces, tenemos que entender que la parte hormonal es bastante compleja. Yo creo que hoy en día hemos ido abriendo mucho los ojos hacia la necesidad de lo que son los reemplazos hormonales para mejorar la calidad de vida, porque las hormonas tienen una cantidad de funciones importantísimas, no solo desde el punto de vista metabólico o funcional, sino en estado de ánimo, en desarrollo de masa muscular, en deseo sexual, en lo que podríamos definir como el líbido, en el bienestar en general, en el control de la atención. O sea, hay una cantidad de factores que van a estar modulados de una forma ya sea directa o indirecta por estas hormonas. El punto está en que estas hormonas tienen que utilizarse de forma inteligente, sobre todo cuando la vamos a suplementar, es decir, cuando vamos a darle al paciente la testosterona. Tú ya no estás en el área de hablar de las mujeres, porque lo que quiero decir con esto es que la suplementación ahorita se ha venido abusando. La gente empieza obviamente a colocarse testosterona, tanto hombres como mujeres, porque sienten y con eso se sienten mucho más fuertes. Eso es cierto, el problema de esas suplementaciones son sustentables en el tiempo. Realmente hay muchas drogas que te pueden hacer sentir muy energético, pero son sanas, le hacen daño a nuestro cuerpo, las puedo usar de forma indefinida. Entonces, bueno, para entrar un poquito en materia, ¿qué cosas tenemos que tener en claro primero? ¿Las mujeres producen testosterona? Sin discusión alguna, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres producen progesterona, producen estrógeno, y la testosterona cumple una función mucho menor o de menos relevancia en todo su estilo de vida que lo que es en el hombre, porque recordemos que la única hormona, digamos, sexual que se produce en el hombre es la testosterona. Los hombres pueden producir algo también de hormonas femeninas, pero en concentraciones muy bajas. Ahora, ¿cuál es la función en la mujer? Bueno, parece mentira, la masa muscular que la mujer desarrolla depende de la testosterona. La densidad ósea, es decir, esos huesos que no son débiles o que no están descalcificados, que no tengan osteoporosis, dependen de la testosterona. El estado de ánimo es un elemento que también, ya sabemos que los estrógenos y la progesterona afectan el estado de ánimo, y por eso es que las mujeres, dependiendo del ciclo ovárico o el ciclo menstrual, como también lo llaman, van a tener cambios en el estado de ánimo. Pero la testosterona es otro elemento, y por supuesto el deseo sexual. Entonces, es importante medirla, sí. Toda mujer que se sienta con fatiga, que se sienta cansada, que sienta que su claridad mental ha disminuido, que entrena, sobre todo las mujeres que entrenan y no siente que progresan con el desarrollo de la masa muscular a pesar de que tengan un buen, porque eso es la cosa, no mejora la masa muscular, sí, pero es que comes un desastre y entrenas 2 veces a la semana y hablas 2 horas entre entrenamiento. Pero cuando las mujeres tienen eso, deben consultar al médico. Porque el problema está en que cuando suplementamos a la mujer con testosterona y le mejoramos estos síntomas que son por la deficiencia, la vamos a hacer sentir mucho mejor, pero podemos caer en el exceso, y el exceso puede condicionar algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, que ya hoy en día le cambiaron el nombre. El síndrome de ovario poliquístico, para explicarlo, es que se forman muchos quistes en el ovario. Estos son quistes funcionales que van a alterar la menstruación, van a alterar la calidad se me fue la palabra, de la humedad a nivel vaginal, pueden producir más acné, pueden producir aumento del vello corporal, que se conoce como el hirsutismo, incluso hasta caída del cabello. Entonces, es importante entender que las mujeres sí pueden usar testosterona. Hoy en día en los gimnasios, aquellas mujeres que van para competencia, empiezan a usar cargas de testosterona muy importantes, y entonces empezamos a ver algo que se llama la masculinización de estas mujeres. Obviamente esto no es el tema que vamos a tocar ahorita, y no estoy haciendo juicio valorativo sobre esos patrones, pero tienen que entender que
las hormonas a dosis adecuadas son maravillosas para la calidad de vida, incluso en la mujer posmenopáusica es muy importante, pero tiene que ser bajo la supervisión, Katy, siempre de un endocrinólogo. Eso es muy importante, Doc, porque ahora se está llevando a cabo, digamos o se está utilizando muchas cosas, porque uno, que si son naturales, dos, porque de repente son hechas por un influencer que seguimos y en el que creemos mucho, otra porque nosotros queremos estar, digamos las mujeres, estar más fuertes, porque necesitamos, qué sé yo, rendir 50,000 horas al día. Entonces se da mucho esa tendencia de utilizar cosas en vez de ir al médico, y hay algo que a mí particularmente me ha hecho muchísimo ruido, y es que he escuchado de muchas personas decir, no, bueno, es que le pregunté a ChatGPT por qué, qué sé yo, la caída del cabello, que usted lo mencionó, y me dice tal cosa. Es decir, ya la gente no es que usa la IA como herramienta, como debería, sino que también ahora es un médico de confianza. Sí, totalmente. Y fíjate, a mí me parece que la inteligencia artificial es algo maravilloso, es algo que llegó para quedarse, le guste o no a la gente, sí va a sustituir muchos empleos. Y yo creo que incluso en la medicina el rol protagónico que va a tener la inteligencia artificial va a ser fundamental. Pero el problema es que la inteligencia artificial necesita que tú, como cualquier asesor, como cualquier médico, que tú preguntes las cosas de forma adecuada, porque por lo menos el médico te pregunta de regreso si tú no supiste explicarte. La inteligencia artificial te da una opinión en base a lo que tú dices, y uno de los grandes problemas cuando tratan de hacer diagnóstico utilizando estas herramientas es que tú no formulas o no introduces los síntomas de forma técnica. Cuando yo la uso mucho de forma cotidiana para medirla, y la estamos usando mucho en el posgrado también con los muchachos, con los residentes, como una herramienta de apoyo, que si tú hemos hecho ejemplos donde dictamos a la inteligencia artificial para que nos dé un diagnóstico como el paciente daría los síntomas, es decir, me duele aquí, se me va para allá, por decir algo, y después hacemos lo mismo diciéndole paciente masculino de tal edad, con tales antecedentes, que tiene esto, con un dolor referido de tales características, que se irradia, mucho más técnico, y te das cuenta que existen diferencias entre los diagnósticos y la inteligencia artificial. Y la culpa no es la inteligencia, la culpa es la manera como nosotros solicitamos, elaboramos la pregunta. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia, y hay que tener mucho cuidado con el abuso que se está haciendo ahorita está de moda los pellets, que son como unas pequeñas cápsulas que se introducen debajo de la piel para liberar de forma prolongada la testosterona, y hormonas son muy buenas porque te hacen sentir como un toro, pero cuando tú pones algo externo, el cuerpo deja de producirlo de forma interna. Una cosa es suplementar y complementar la deficiencia que puede tener un paciente por una causa específica, diagnosticada, estudiada, y otra cosa es que yo quiero, como dices tú, trabajar 25 horas al día, que mi cuerpo no lo da y me lo voy a colocar. Sí, eso va a tener una consecuencia a mediano plazo. Ni siquiera a largo plazo, Katy. A mediano plazo ya vamos a tener repercusiones en ese aspecto. Justamente quería preguntarle sobre eso, esas consecuencias, esas repercusiones a mediano plazo. Imagínense que son a mediano y no son a largo plazo. Más o menos un mediano plazo, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cómo podemos empezar a observar estas secuelas? ¿Qué podemos sentir? O sea, digamos como eso que dices, oye, esto como que o proviene de tal cosa. Mira, es muy difícil porque tratar de hacer una proyección cuando las dosis son diferentes y los tiempos de uso son diferentes. Fíjate, por lo menos algunos de los problemas uno de los daños irreversibles que produce la testosterona a largo plazo en dosis altas en mujeres son el engrosamiento de la voz, que van a hablar con un tono mucho más masculinizado, y otra cosa es la hipertrofia o el crecimiento del clítoris. Una vez que sobre todo las mujeres fisiculturistas tienen clítoris muy grandes comparados con lo que tenían, y eso es un producto de la testosterona, y esos son cambios que no van a revertirse. Decirte un tiempo es imposible saberlo, porque depende, tú tendrías que tener muestras muy unificadas, es decir, todo el mundo tiene que usar la misma cantidad por el mismo tiempo, y eso varía muchísimo. Hay gente que usa dosis muy carga, pero normalmente ya en mujeres que tienen periodos, sobre todo digamos cargas de moderadas, de cantidades ya moderadas a altas, ya después de 12, 18 meses vas a empezar a ver pequeños cambios que va a haber un momento que ya no van a ser revertidos. No estamos hablando de 10 años, estamos hablando ya que con año y medio, 2 años, si se usan dosis continuas y a cargas altas o a dosis altas, podemos ver cambios. No va a estar presente. También recuerda que no todo el mundo responde de la misma forma a los medicamentos.
Claro, doctor, ya, bueno, ya para terminar, porque sé además que tiene consulta, recuerda que estamos hablando con el doctor Jorge Moanac, él es urólogo, hoy hablando sobre el tema de las testosteronas en las mujeres. Doc, hay algo que no quiero pasar por encima o dejar por ahí en alto, y es que hay personas que utilizan ciertos procedimientos para cosas que realmente no son. Ejemplo, la gente utiliza las cirugías bariátricas para tema estético y resulta que no es así, esto no es la función. Hay personas o hay mujeres que utilizan las testosteronas para que le aumente el líbido o el deseo sexual. ¿Se debe hacer esto? ¿Qué debe hacer la mujer ante quizás la falta de deseo sexual en vez de buscar inyectarse o ponerse alguna cantidad de testosterona que no, imagino, no es el deber ser? Mira, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico, Katy. Lo fundamental es cuando tú tomas una decisión. Si una mujer siente que tiene el deseo sexual bajo, entonces no va a poner testosterona. ¿Cuál es la causa que está produciendo esa disminución del deseo? Eso es lo primero que tienes que analizar. Porque si no, tú estás tratando un síntoma y no una causa. Y fundamental en la medicina es siempre tratar causas y no síntomas. Quiere decir eso, si yo tengo fiebre y yo me tomo una Chanel, bueno, chévere, se me quita la fiebre, pero yo no me estoy quitando la causa, la infección no se está quitando con tomarme el Atamel. Entonces, lo primero que hay que evaluar a la paciente, porque hay factores psicológicos, hay factores emocionales, hay factores de incompatibilidad con la pareja o de alto nivel de discusión que disminuye el deseo sexual, hay altos niveles de estrés, hay modificaciones en los niveles incluso de hormonas femeninas. Entonces, si hay obesidad, hay una cantidad de elementos que pueden estar afectando el deseo sexual y que no necesariamente son por causas hormonales. La causa hormonal es la manera más fácil de resolver el problema, pero no es algo sustentable a largo plazo. Por eso es mi opinión personal. Yo creo que uno siempre tiene que tratar en la medida de lo posible evitar medicar a un paciente, sobre todo si va a ser a largo plazo. Si es algo circunstancial no va a pasar nada. La utilización de testosterona por periodos cortos y como elemento de apoyo para mejorar ciertos estados es completamente válida y no estoy satanizando. Lo que quiero es que seamos más racionales y seamos más coherentes a la hora de tomar estas decisiones y que obviamente sean fundamentadas a largo plazo. Básicamente, yo le puedo echar aceite al carro del motor cuando yo veo que me está botando el aceite, pero la solución no es ponerle aceite. Uh-huh. La solución es por qué sigue botando el aceite, para que no tenga que seguir poniéndole el pote a cada rato. Ese es el punto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar acompañándonos como siempre en A Media Mañana. Y bueno, hoy por aquí conmigo porque Adrián no pudo estar por temas laborales. Un gran placer para mí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos para todos y feliz día. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Por favor, recuérdanos sus redes sociales. Mira, mis redes sociales de Instagram, @dr como doctor abreviado, .moanac, como dice mi hija chiquita, como Moana, pero con Z al final. Moanac, buenísimo esa referencia de su hija, me gusta. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Claro, Katy, salud. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar, yo quiero que Luis ponme por aquí, Lucía.